en aras de ganar agilidad, yo les voy a dar a ellos o les voy a pedir el favor de que ellos mismos cuando hagan su eh, presentación o su intervención se presenten. Uno de ellos es abogado de profesión, experto en este tema, ha trabajado con fondos privados, como abogado participa en todos estos procesos donde se demanda solicitando que una persona sea trasladada de un régimen a otro cuando falta menos de 10 años, es profesor del ICESI. El otro, que por aquí lo estoy viendo, Andrés Felipe Peña, él trabaja con un fondo privado de pensiones y de seguros, y entonces él nos va a hablar también del tema desde la perspectiva de los fondos privados. La idea es que en su momento yo les voy a poner silencio a todos, pero a través del chat van a poder hacer sus preguntas. Nosotros aquí vamos a ir tomando nota de esas preguntas para que finalizadas las intervenciones de los dos expertos, ellos nos van a dar esas respuestas. Es posible que algunas preguntas, pues por cuestiones de tiempo, no se alcancen a contestar y nosotros se las transmitiremos a ellos a ver qué orientación nos dan. El video, John Alexander lo va a grabar y entonces lo vamos a colgar en el canal de YouTube, pues para que no se preocupen por el tema de la grabación. Lo vamos a poner en YouTube para que las personas lo puedan ver, aquellas que por algún motivo no hayan podido participar. Como ustedes muy bien saben, pues yo trabajo hace bastante tiempo con el sector solidario y algunos de los temas que recurrentemente trato tienen que ver con finanzas personales, economía solidaria, inteligencia financiera, bueno, esos temas. Y recurrentemente aparece no solo mucha confusión, sino mucha preocupación acerca de por cuál de los dos sistemas yo debería optar. Ahí estaban escuchando ustedes a Santiago Montenegro, que lo puse ahí como para entretenernos mientras llegaba el momento, que es un tema muy complejo que despierta muchas pasiones, porque sin duda es muy importante en la vida de cada uno tener tranquilidad respecto a ese futuro económico una vez termine nuestra etapa laboral, cómo va a ser. Lo que sí es cierto es que la actualidad no es buena y el futuro es preocupante. En la actualidad, un poco menos de la tercera parte de las personas en edad de pensión obtiene una pensión, o sea, un tercio, uno de cada tres hoy. Pero el panorama es mucho más preocupante. A futuro la tendencia en las condiciones actuales es uno de cada cinco. Eso puede variar dependiendo del que haga el estudio, pero la cosa en vez de mejorar empeora. Por colocarles una perspectiva, antes del tema de la pandemia, de los 23 millones mal contados de trabajadores que habían, 11 millones ni siquiera cotizan para la pensión. Y de los 12 millones que sí cotizan, pues habrá una parte importante que quién sabe si logre el ahorro que se requiere, porque los contratos son intermitentes, a veces tiene trabajo formal y cotiza y a veces no, o porque su nivel de ingresos tal vez no se lo permita. Entonces, no es fácil el tema, pero lo que sí es cierto es que tiene un enorme impacto en las finanzas de cada uno de nosotros, pero también en la economía nacional. El presupuesto nacional de Colombia antes de la pandemia, porque ahorita estamos un poquito como cascaditos, pero era un poco más de 200 billones de pesos y cerca de 40 billones de pesos, es decir, el 20% del presupuesto nacional se va cubriendo el déficit pensional en el sistema público. Eso significa que uno de cada 5 pesos del presupuesto nacional, de lo que se recauda por IVA, renta, impuesto al patrimonio, 4 por mil, de toda la plata que recauda el Estado, la quinta parte se va subsidiando las pensiones de las personas que no alcanzaron en ese ahorro. Entonces, ese argumento está ahí y hay argumentos en contra y a favor, pero lo cierto es que es inminente una reforma tributaria. Y en esa reforma, pues, tributaria, seguramente estas variables se van a tocar. Esto es como cuando, digo yo el ejemplo, la cobija le queda pequeñita al muerto. Si usted le tapa la cabeza, le destapa los pies, si le tapa los pies, le destapa la cabeza. Yo he escuchado al presidente Duque decir que piensa hacer encontrar la cuadratura del círculo. Va a modificar las pensiones sin tocar la edad, sin contar la cotización, sin tocar la tasa de reemplazo. Yo esa vaina no sé cómo la va a hacer, porque esas son las variables fundamentales a la hora de una pensión. O le corren la edad, entonces ya no son 62, sino 65 años,
igualan la edad de las mujeres con la de los hombres, o suben ese porcentaje de 16 a 20 a 30% del ingreso, una cosa así, o aumentan las semanas cotizadas mucho más, o reducen la tasa de reemplazo y entonces vamos a tener la gran mayoría de colombianos una pensión, sí, o sea, una porción mucho más alta de personas que esté pensionada, pero todos con un nivel de ingreso mínimo. Eh, espérate un momento, un nivel de ingreso mínimo, eso significa, espérate, yo silencio por aquí que tengo un ruido de pronto por ahí, alguien que tiene el micrófono abierto para que me ayuden allá. Bueno, un nivel de ingreso mínimo, de un salario mínimo y medio, o sea, muchas más personas pensionadas, pero todas con poquito. Entonces, después hablaremos de esos temas para no robarme más tiempo, porque ya tengo allí a los dos conferencistas listos, pero creería yo que las personas deben tener su cotización a pensión. Ya veremos cuál de los dos regímenes nos conviene más, pero hay que tener otros planes, porque hay que cubrir esa brecha pensional. Entonces, Andrés Felipe nos hablará de un producto que la empresa en la que él trabaja tiene para cubrir ese tema pensional. Ya el gobierno, la brecha pensional, ya el gobierno acaba de sacar otra idea, hay gente a favor o en contra, que es la hipoteca inversa. Es decir, que usted podría llegar a tener, y yo creo que ese debería ser el plan de cada uno, tener su casa, la que habita, y así no va a tener que pagar arrendamiento, tener una segunda casa que alquila, ahí tiene un segundo ingreso, pero además podría llegar a ser la hipoteca inversa, en la que, pues, digamos, eso es muy largo para no discutirlo, pero es como venderle otra vez la casa al banco. Entonces usted va a tener al final posiblemente tres ingresos. Una pensión chiquitica de 1.000.000 de pesos, un arrendamiento que recibe de 800.000 pesos y una hipoteca inversa de otros 800.000 pesos que le paga el banco, o sea que va a tener un ingreso de 2.600.000, similar tal vez al de su etapa productiva, pero combinando no solo una estrategia, porque si el propósito de nosotros es apostarle única y exclusivamente al tema de la pensión, pues vamos a tener problemas o dificultades allí al final. Bueno, otro día ampliamos de eso, no me les quiero robar más tiempo. Le agradecería entonces a nuestro primer conferencista, el doctor Carlos Humberto Vázquez, si es posible que él active su micrófono, se presente, nos comparta la pantalla, haga su presentación. Cada uno de ellos va a tener entre 30 y 40 minutos para hacer su presentación. Y al final les vamos a transmitir las preguntas que ustedes nos van a ir haciendo por el chat, y se las compartiremos a ellos. Doctor Carlos Vázquez, el auditorio es suyo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? No sé si Diego me confirma. Yes, perfecto. Vale, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carlos Humberto Vázquez Zamorano. Yo soy abogado de profesión. Actualmente también soy profesor de Derecho en una universidad en Cali, la Universidad ICESI. Y llevo ya algo más de 6 años como abogado con experiencia en asuntos pensionales, tanto como abogado independiente como abogado de algunas entidades del sistema general de pensiones, ¿cierto? Ese sería más o menos un poquito el panorama. Entonces, la idea ahorita es exponer la parte que corresponde a Colpensiones de una manera relativamente sencilla. Diego me comentaba que era información no tan técnica, no tan ladrilluda, como decimos acá, sino más bien unas anotaciones, ¿cierto?, sobre el sistema, sobre algunas de sus reglas de funcionamiento y tal vez algunos, si se puede decir, consejos o anotaciones generales que le pueden funcionar a las personas para tomar alguna decisión si es que en algún momento tienen alguna inquietud frente a su situación pensional, ¿vale? Entonces, voy a compartir una pequeña presentación que tengo aquí y sobre ella voy explicando. Yo no sé, obviamente el auditorio, me imagino que habrán algunas personas que estarán más informadas que otras sobre el tema, pero entonces vamos a ir con algunas nociones básicas para poder que todas las personas tengan esa información a la mano. Voy a compartir aquí. Ahí les aparece la pantalla. No sé si... Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor.
Bueno, entonces aquí estamos. Como concepto inicial, simplemente la gente conoce el sistema público, o le dicen el régimen público, pero en Colombia hay dos. Colombia es un sistema con dos regímenes diferentes, excluyentes entre ellos. Entonces tenemos en Colombia uno que es el régimen de prima media con prestación definida. Ese es el nombre técnico para referirse a lo que la gente llama el régimen público de pensiones. Régimen de prima media con prestación definida. Y lo administra una entidad que se llama Colpensiones, que antiguamente era el Seguro Social, ¿vale? ¿Qué quería notar de esto? Un poco como para que la gente entienda de dónde salen las pensiones de este régimen. Si ustedes observan, ese círculo, hagan de cuenta que es una especie de bolsa común. Entonces, el sistema se sostiene o está pensado para que se sostenga con los aportes que hacen los afiliados a ese régimen y que están cotizando, ya sea como empleados o como independientes. Las personas que tienen un ingreso cotizan a esa bolsa común y de la bolsa común, que es un fondo común de naturaleza pública, es que luego se van pagando las pensiones de quienes adquieren los requisitos para pensionarse. Entonces es un sistema que está pensado para que los afiliados cotizantes sostengan a los pensionados y así sucesivamente, mientras luego los afiliados cotizantes pasarán a ser pensionados y los otros afiliados cotizantes serán los que sigan sosteniendo el sistema. ¿Listo? Así está pensado el sistema en su, digamos, inicial. Ahora, hay unos problemas en Colombia, claro, hay unos problemas porque como el sistema laboral nuestro no tiene tanta informalidad, pues entonces aquí, en la base de los cotizantes, que son los que deberían sostener el sistema, hay muchos problemas porque la informalidad es muy alta, entonces la informalidad implica personas que no están cotizando el sistema. Hay también, como lo decía ahora en esa conferencia el director de esos fondos, hay también problemas en la continuidad, en los aportes que hacen las personas, y eso afecta gravemente poder financiar el sistema. Todo lo que haga falta o cuando el sistema no se puede financiar por él mismo, recibe recursos, aquí por eso pongo este concepto a un lado, del presupuesto general de la nación, ¿vale? Esto en últimas es dinero que viene recaudado de los impuestos que pagan los contribuyentes en Colombia, para que lo tengamos en cuenta. Como el Fondo Común de Naturaleza Pública de Colpensiones hoy tiene problemas y no es en este momento sostenible porque lastimosamente la informalidad laboral no permite que el sistema se pudiera mantener solamente con los afiliados cotizantes, entonces el gobierno tiene que destinar anualmente una suma considerable de dinero para poder cubrir el faltante que tiene este fondo y así poderle subsidiar o financiar las pensiones a las personas que están aquí abajo y que han adquirido el derecho para la pensión. Entonces, miren eso un poco porque seguramente ahora que se les presente el del régimen de ahorro individual van a ver la diferencia en su estructura, ¿vale? Aquí estamos ante una bolsa común, por así decirlo, donde todos colocan sus aportes y desde donde todos reciben el pago de su pensión. Listo, un poquito como para ir aclarando. Entonces pasemos a los tipos de pensión, en la parte inicial. La pensión de vejez, ¿cierto? Que además es lo que la gente siempre tiene en mente cuando piensa en pensión, y es la vejez, el futuro. Hoy la pensión para una persona en Colpensiones se adquiere para un hombre cuando cumpla 62 años y las mujeres 57 años. Y deben ambos cotizar 1.300 semanas. Eso es alrededor de 26 años de trabajo, ¿vale? Si usted cumple los dos requisitos, ya legalmente tiene derecho a reclamar una pensión y a que Colpensiones se la pague. ¿Esa pensión de qué depende? ¿De qué depende el valor de la pensión? Depende del promedio de aportes de los últimos 10 años o del promedio de toda su vida laboral, el que le sea más favorable. ¿Listo? Entre esas dos opciones. Ahora, ahí hay un concepto relacionado, de pronto para que ustedes lo vayan conociendo. Cuando ustedes le hablen de o vean la palabra IBC o ingreso base de cotización, ese es el salario o el valor sobre el cual a ustedes se les calcula el aporte a pensión. Entonces ustedes como trabajadores, ya sea empleados o independientes,
ustedes cotizan al sistema de pensiones sobre eso que se llama ingreso base de cotización. Para los empleados es su salario. El salario que tengan es la base sobre la cual se cotiza a pensión. Para los independientes cambia un poquito. Para los independientes es el 40% del valor de su contrato. Y sobre el 40% es que se calcula ya el aporte a pensión. ¿Sí? Creo que de pronto todos lo manejan, pero para poner un ejemplo simplemente, si usted es un contratista independiente y su contrato equivale a 10 millones, a eso se le saca el 40% y ese 40%, que serían 4 millones, es lo que se llamaría ahí el IBC. ¿Por qué les hablo de eso? Porque esos valores son los que se van a ir teniendo en cuenta para poder hacer ese promedio de aportes de los últimos 10 años o el promedio de toda la vida laboral, ¿vale? De esos valores es que depende esa parte. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí digamos, no sé si notan, pero a los independientes, claro, el independiente tiene algunas dificultades mayores que los empleados en el tema del aporte, porque si ustedes observan, usted como independiente puede que se gane realmente 10 millones, pero lo que le cuenta como aporte al sistema, o sea, lo que usted refleja ante el sistema como ingreso, no son los 10, sino el 40% de esos 10, que es mucho menos. Entonces usted, su pensión eventualmente estará basada, o el promedio de eso que yo les hablo, el promedio de los últimos 10 años, tendrá como base es el 40% de ese ingreso, que es menor. Ahí puede haber una complicación. ¿Listo? Lo mencionaba esta mañana también. Hoy la capacitación no solamente va a ser con capicultores, de bioseguridad, administradores, con mayordomos, con partieros. Ahora, ¿cómo se liquida la pensión? Que es una inquietud que mucha gente siempre tiene. Eso lo voy comentando para que ustedes también ahorita puedan ir entendiendo cómo o qué decisiones tomar ante ciertas eventualidades que tengan. Entonces, la pensión de Colpensiones, ¿cómo se liquida? Se liquida con otro concepto que se llama ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es ya en valor el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años o durante toda la vida laboral. Es el promedio que ya nosotros tengamos o hayamos obtenido luego de hacer una serie de cálculos. Los cálculos no los coloco acá, pues porque son bastante extensos de mostrar y explicar, pero después de hacer un cálculo en el cual usted coge cada uno de los aportes que la persona cotizó, lo actualiza a valor presente y le hace unos cálculos, usted se va a obtener, me dicen que no se escucha. Por aquí en el chat veo que no se escucha, pero no sé si... Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Bueno. sí se escucha. Van a estar, Vale, listo. Se escucha. son las subsidiadas. Entonces, ese es el ingreso base de liquidación. O sea, cuando ustedes toman y sacan el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años o durante toda la vida laboral, actualizados a valor presente con el IPC, entonces ahí ustedes van a obtener lo que se llama el ingreso base de liquidación de la pensión, ¿vale? Y a ese ingreso base de liquidación se le aplica algo que se llama la tasa de reemplazo, que es un porcentaje. Y con eso ustedes van a obtener la pensión final. Entonces, supongamos, aquí abajo está la fórmula, que eso parece muy complicado, pero van a ver que es muy sencillo para que ustedes vean un poco cómo es que se calcula. Y aclaro una duda que mucha gente siempre tiene. Cuando ustedes les hablan de 10 años, últimos 10 años, son los últimos 10 años de cotizaciones efectivas. No es tiempo. No es que sean los 10 últimos años en tiempo. Porque en sus últimos 10 años tiempo o calendario, puede que usted no haya tenido aportes. Puede que solo haya cotizado 5 años de los últimos 10 años calendario. Entonces, habrá que devolverse más atrás hasta encontrar sus últimos 10 años de cotizaciones efectivas. Y ese es el rango que se le va a tomar, ¿vale? Los 10 últimos años de cotizaciones efectivas. Esa es una inquietud que siempre surge mucho en las personas. Entonces, la fórmula aquí está. La fórmula es la siguiente, para poder obtener la tasa de reemplazo, que es un porcentaje. Ahorita yo les voy a colocar un ejemplo para que eso tenga más sentido para ustedes. Entonces, miren, R significa la tasa de reemplazo. Y la fórmula está así
dada por la ley. Esta fórmula está establecida en la ley. Entonces dice 65.5 menos 0.50 por S. Entonces, S es número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero la S en realidad no quiere decir más que tomar el ingreso base de liquidación que yo tengo, o sea, tomar mi promedio de salarios de los últimos 10 años o de toda mi vida laboral, ¿cierto? Porque eso me va a dar un número, y lo divido en el salario mínimo vigente para el año en que estoy haciendo el cálculo de la pensión. Suponiendo que la pensión se va a calcular ahora en el 2020, pues tomaría el salario mínimo de este 2020. ¿Listo? Entonces yo cojo mi promedio, lo divido en salario mínimo actual y eso me va a dar un valor, un número. Y ese número lo coloco yo aquí, lo reemplazo en la S y simplemente luego multiplico 0.50 por S y lo resto a 0.50 y eso me va a dar una cifra. Y esa cifra será la que yo le aplique a mi promedio, ¿sí? Y allí obtendré el valor final de la pensión. Miren este ejemplo para poder que esto se quede mucho más claro. Aquí hay un ejemplo. Carlos, Supongamos disculpa que te interrumpa, que si les puedes colocar la presentación completa, pues pantalla completa para ellos verlo más grande. Ah, listo, sí, perfecto. Ahí se ve mejor. Sí, Listo. muchas gracias. Perfecto. Entonces miremos un ejemplo. Supongamos que hay una persona que en los últimos 10 años cotizó 2 millones de pesos. Perdón, hay una persona cuyo ingreso base de liquidación es de 2 millones. Entonces, el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años de esa persona arrojó 2 millones de pesos. ¿Listo? Se calculó. Entonces, venimos a la fórmula. Entonces, yo les decía, la S, que es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes, resulta de dividir 2 millones de pesos, que es el ingreso base de liquidación, sobre el salario mínimo actual de este año. Y eso me da un valor de 2,27 o 2.27. Entonces yo vengo a la fórmula, lo reemplazo acá, multiplico estos valores, aquí abajo me da 1.135 y luego se lo resto a este valor y me da 64.3. Esa sería la tasa de reemplazo. Y ya simplemente lo que hago es venir aquí abajo a los 2 millones que era mi promedio de los últimos 10 años, lo multiplico por este porcentaje, aquí disculpen que faltó ponerle el símbolo de porcentaje, y eso me arroja entonces el valor de 1.268.000 pesos. Esa sería la pensión final para esa persona en este caso, ¿sí? Fíjense que la fórmula parece un poco enredada, pero no es tan complicada. Es un poco complejo obtener el ingreso base de liquidación, el de aquí arriba, porque hay que hacer toda una operación. Pero normalmente, si ustedes están afiliados a algún fondo de pensiones o colpensiones, eventualmente ellos les calculan, y es obligación de ellos calcularles este valor, el ingreso base de liquidación. Esto ellos se lo pueden entregar. Y así usted simplemente luego acá manipula la fórmula, que la fórmula es esta. O sea que, perdón, voy para atrás. La fórmula está aquí. R igual 65.50 menos 0.50 por S. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre ustedes el ingreso base de liquidaciones, que es el promedio, lo colocan y lo dividen por el salario mínimo actual de la fecha en el año en el que ustedes van a hacer el cálculo. Lo ponen aquí y lo que ustedes tengan lo colocan para multiplicar por 0.50 y luego se lo restan a 65.50. Y así ustedes van a obtener el valor final de la tasa de reemplazo, que es la que ustedes le aplican al valor del ingreso base de liquidación para obtener ya su pensión definitiva. ¿Sí? Esa sería la fórmula para liquidar la pensión de Colpensiones. Ahora, algunas anotaciones importantes. Fíjense ustedes, no sé si se dan cuenta, pero entre más alto sea el promedio de salarios cotizados durante los últimos 10 años o el de la vida laboral, o sea, entre más alto sea el IBL, ustedes se van a dar cuenta que entre más alto sea, más alto va a ser el número que nos arroja en este punto de aquí. O sea, al dividirlo por el salario mínimo, esto nos va a dar más alto. Y al dar más alto, quiere decir que entonces el número que va a estar a este lado para la resta va a ser mayor. Entonces,
el 65.50, que es el punto inicial, va a tener una resta por un número mayor y entonces vamos a obtener un porcentaje de tasa de reemplazo menor aquí en la R. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que si por acá no fueran 2 millones, sino 5 millones de pesos el ingreso, el promedio de los últimos 10 años, este valor que nos dio acá 2.27 sería más alto. Y al ser más alto, entonces nos va a dar menos al final la tasa de reemplazo. ¿Qué están viendo ustedes entonces allí? Que las personas que a mayor ingreso, a mayor IBL, la pensión va disminuyendo. Fíjense que entre más alto sea mi promedio de los últimos 10 años o la vida laboral, menor será el porcentaje que yo voy a obtener de la pensión. ¿Listo? Es una fórmula decreciente. Ahora, eso, ¿cómo se puede compensar? En Colpensiones, todas las personas que coticen por cada 50 semanas extra a las primeras 1.300, se va a sumar un 1.5% hasta llegar a un máximo de 80%. De allí sí no se puede pasar. Lo máximo que podrá obtener será el 80%. Ya anteriormente y en algún momento antes de 1993 se podía llegar hasta el 90%, pero hoy con las normas actuales es del 80%. ¿Listo? Estoy hablando de norma actual. La norma actual que rige todo el sistema es la Ley 100 de 1993. Eso no quiere decir que hayan algunas pensiones todavía pagándose con lo que se llama el régimen de transición. Y es la aplicación de las reglas que estaban vigentes antes de la Ley 100 de 1993. Lo que pasa es que ya cada día son mucho menor en número porque las personas que podían acceder a ello, pues ya la mayoría ha alcanzado la edad de pensión y los casos hoy no son muchos. La verdad que es que pues cada día se va viendo mucho menos. Pero si alguien tiene un caso así ya muy puntual, pues se analiza. Esta sería ya la Ley 100, que es la que está rigiendo hoy para todas las demás personas. ¿Listo? Es la que ustedes tienen, que en esta fórmula, ustedes ya van a ver que la fórmula empieza en 65.50, ¿cierto? Y para una persona que haya cotizado las 1.300 semanas exactas, o sea, que no tenga ninguna posibilidad de sumar semanas extras, pues sí, así va a ser como se va a obtener su pensión. Ya saben entonces que a mayor promedio que yo tenga, menor será el porcentaje. Y si yo quiero compensar esta parte del porcentaje, pues entonces voy a cotizar semanas extras. ¿Listo? Y que de todas maneras esto nunca va a pasar del 80%. Puede que no sé si a todos de pronto les quede claro, pero si se necesita uno puede hacer la claridad. Pero esto más o menos es para que ustedes tengan una idea de la fórmula con la cual Colpensiones liquida la pensión, ¿vale? Para que tengan en cuenta, y es importante, por acá en el chat dicen que no escuchan. No sé si me confirman si están escuchando bien todos. Sí, yo estoy escuchando. Yo también estoy escuchando, perfecto. Vale. Escucha muy bien. Listo. Sí, de pronto es que hay algunos Yo que escucho perfecto. algunas personas puede que se les desconecte, entonces, listo. Entonces, esa es la fórmula en líneas generales, para que la tengan en cuenta. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta de varias cosas. Primero, Perfecto, escucha perfecto. perfecto. Se van dando cuenta ustedes que el promedio, ya sea el de los últimos 10 años o de toda su vida laboral, es determinante para obtener la pensión. Entonces, ustedes se dan cuenta que en Colpensiones, ¿qué determina una pensión? Primero que usted cumpla los requisitos, edad y semanas. Pero luego la pensión no depende en absolutamente nada de lo que sería como su ahorro o su aporte que usted hizo durante la vida, en términos de plata, si me hago entender. Digamos, lo que usted le dio a Colpensiones cada mes y que al final sumó X valor, de eso no depende su pensión. Su pensión está ligada a una fórmula que la ley establece y que sí depende, en este caso únicamente, de los salarios que usted tuvo, ¿vale? O sea, no importa es cuánto usted ahorró al final, cuánto al final de su vida usted le terminó dando a Colpensiones, sino cuáles fueron los montos de los salarios sobre los que usted cotizó mes a mes. Esa es la parte importante para tener en cuenta cuando yo pienso en una pensión de Colpensiones. Ahora el otro compañero que va a hablar y expondrá el régimen de los fondos privados les mostrará cómo en cambio en los fondos privados
sí importa cuánto es el dinero que yo ahorro al final de la vida laboral, ¿vale? Para efectos de la pensión. Aquí, en cambio, lo que importa es cuál fue el salario sobre los cuales yo coticé y la fórmula está determinada por la ley. Esto también tiene una implicación, que es bueno que ustedes la conozcan y es bueno que ustedes la conozcan ahora en este debate que se está dando entre las pensiones. Y es, la gente suele preguntar, bueno, pero ¿por qué la pensión de Colpensiones suele ser más alta que la de los fondos privados? Porque miren ustedes que en este caso la pensión, como depende de una fórmula que está en la ley, su pensión no necesariamente está atada a lo que usted colocó en plata al sistema. Luego, entonces, su pensión tiene implícito un subsidio que el mismo sistema se encarga de darle. ¿Por qué? Porque una persona que haya cotizado por 2 millones de pesos, es difícil que con eso que aportó, él cubra el monto de su propia pensión, que es este de acá abajo de 1.268.000. ¿Sí? De eso hay muchos estudios. Asofondos hace estudios, Fenalco hace estudios, hay muchos estudios, ¿vale? Pero con lo que yo aporto no alcanzaría a cubrir el valor de lo que me van a dar a mí como pensión. Luego, entonces, el sistema me está dando un subsidio para poder yo tener esa pensión que la ley dice que debo tener. Y esa es una de las grandes diferencias que hay con el fondo privado. En el fondo privado no hay ningún subsidio aplicado a la pensión de las personas, porque la pensión allá se construye únicamente con el capital que la persona logra ahorrar. Aquí, en cambio, el sistema da un subsidio. Y eso, pues, es una discusión que hay a nivel de las pensiones. Para algunos les parece que el subsidio, pues, es inequitativo, porque si ustedes se dan cuenta, el subsidio va a ser más alto. Entre la pensión sea más alto va a ser el subsidio que reciba la persona. Luego, entonces, las personas que van recibiendo pensiones más altas son las personas a las que el sistema les tiene que dar subsidios más altos para poder asegurarles sus pensiones de 5, 8, 10 o 12, 15 millones de pesos. ¿Listo? Porque con lo que ellos ahorraron, aunque pudieron haber sido personas que ganaran mucho dinero, no alcanza a cubrir lo que ya vendría en el tiempo de su pensión. No alcanza, o sea, digamos, con sus propios aportes que hizo durante el laboral, es difícil que él pueda cubrir luego lo que se le va a retornar a modo de pensión. Entonces, esa es una discusión allí interesante. Pues uno podría decir en principio sí, hay una inequidad y demás, pero bueno, ahí hay mucho de donde discutir. No me meto porque ahí tranquilamente podría dar para otra conferencia total. ¿Listo? Podría darnos para otra. Les quiero mostrar para que ustedes tengan algunos ejemplos. Miren, si pueden ver esta diapositiva que está acá. Miren, les muestro este caso, ¿sí? Que me parece bueno también mostrar algunos casos puntuales. Muchas personas, por ejemplo, se preguntan, bueno, pero ¿yo qué debo hacer? ¿Cuándo es mejor cotizar alto, como se dice, para poder tener una mejor pensión? ¿O cuándo no? ¿O si me quedé sin trabajo en los últimos 10 años, cómo hago? Sí, son muchas inquietudes que se dan. Sí hay que aclarar algo, y es que en pensiones, digamos, las respuestas concretas se dan analizando caso a caso. Aquí hay algunos tips generales, ¿cierto? Para que ustedes los tengan en cuenta, pero sí es tener el cuidado de que cada caso de cada persona es individual y amerita un estudio diferenciado, ¿cierto? Y lo que le pudo funcionar a uno puede que no le funcione a otro. Eso es importante tenerlo en cuenta para que cuando ustedes de pronto necesiten alguna asesoría, lo tengan en cuenta, ¿listo? Tengan en cuenta. Entonces, miren este caso. Aquí les estoy mostrando una historia laboral de una persona, ¿sí? De un caso que yo conocí. Fíjense que esta persona es un hombre y esa persona se va a pensionar en el año 2025, ¿vale? Esta persona se va a pensionar año 2025, cumple los 62 años. Entonces, si yo tomo el 2025, eso me va a dar que el 2015 al 2025 serían sus últimos 10 años de aportes. ¿Listo? Miren que esta persona tuvo unos aportes interesantes por acá en el año 2005, 2006, 2007. Son valores que están bien para la época. Pero por acá abajo, ya 2012, 2014, su salario empezó a disminuir. Fíjense que para el año 2014 ya estaban 800.000 pesos. Para el año 2015, 1.200.000. Y venía hasta
hasta marzo del 2019 estaba en 1.284.000 pesos. Entonces esta persona tuvo una inquietud y dijo, bueno, esta persona estaba en un fondo privado y dijo, ¿será que me conviene cambiarme a Colpensiones o no? Porque tengo esa inquietud, ¿qué hago? Me quedo en el fondo privado. El fondo privado le va a dar una pensión o le estaba proyectando una pensión a él de un salario mínimo. Y si él seguía con este rango de cotizaciones con el que venía hasta febrero del 2019, que era 1.284.000, fíjese que arranca aquí, pues su pensión iba a ser más o menos de 900.000 pesos, ¿sí? Iba a ser una pensión que estaba allí. Entonces, a la persona se le hizo un cálculo y se le dijo, mire, si usted eleva el monto de sus aportes, por lo menos entre 2019 y 2025, que son los últimos 6 años antes de usted llegar a la edad de pensión, es posible que su mesada pensional vaya a incrementarse. ¿Listo? Y se le hizo un cálculo. Entonces, fíjense que él a partir de abril de 2019 cambió y empezó a cotizar sobre 3 millones de pesos. ¿Listo? Y ahora miren aquí cómo le cambió el panorama. Entonces, fíjense, arriba tengo una imagen de lo que era la proyección que en su momento se le estaba dando a él si él seguía cotizando con el mismo valor. O sea, su pensión a los 25 años, si él mantenía ese aporte como de 1.200.000 con el que venía, iba a ser de 903.000 pesos. Esa iba a ser su pensión. ¿Listo? En el fondo privado era de un salario mínimo. Con Colpensiones sería de 900.000 pesos. Estoy hablando si se tomaran los últimos 10 años solamente, para el promedio. Pero acá, si ustedes observan, hay 4 cuadros. Y ustedes en estos 4 cuadros van a ver la diferencia que ocurre en el panorama de la pensión de esta persona si él hubiera cambiado y empieza a cotizar con 2 millones de pesos como salario, si lo hace con 3, si lo hace con 4 o si lo hace con 5. Él eligió 3, pues por comodidad, porque no podía pagar más. Y fíjense que es el cuadro de la izquierda, inferior izquierdo. Al él colocar 3 millones de pesos, el monto de su pensión, con el promedio de los últimos 10 años, pasó de ser 903.000 pesos a 1.886.000 pesos. Fíjense que entonces allí hay una buena, digamos, sube pues considerablemente el monto de la pensión. Y ya si se le considera el promedio de toda la vida laboral, pues es más conveniente. Fíjense que le quedaría en 2.152.000. Entonces, ahí tengan en cuenta algo. Muchas personas tuvieron, todos ven el cuadro, se puede ver bien, todos lo pueden ver bien. Que por aquí recibí un comentario. Sí, señor. Perfectamente. Listo. Es que no sé si alguno, no sé, como que de pronto alguno no lo... Ah, que falta la última parte de abajo. Es que el cuadro se corta en la parte de abajo cuando está en pantalla completa. Bueno, ya miramos a ver cómo hacer para... Bueno. Porque en el cuadro de abajo, pero bueno, listo. Si no alcanzan a ver, el cuadro de abajo lo que nos dice es que esta persona cambió y a partir del año pasado empezó a cotizar con 3 millones como salario. Hasta el 2025 lo va a hacer así. Y su pensión ya no va a ser de 900.000 pesos, sino de 1.800.000. ¿Sí? En promedio. Entonces, fíjense que esos cambios son importantes. Pues si alguien está pensando en ver cómo aumentar su pensión. Entonces, mucha gente siempre tiene esa inquietud. Bueno, ¿qué hago si de pronto no voy a poder seguir cotizando alto y demás? Es importante tener en cuenta que las pensiones se ven impactadas por esos salarios con los cuales ustedes cotizan. Disminuir los aportes considerablemente va a afectar el promedio, eso es inevitable. Entonces, lo ideal sería hay varios, digamos, la gente puede adoptar varios y eso depende ya de cada persona. Usted puede ser una persona que diga, yo voy a ponerle toda a los últimos 10 años. Digamos, a mis últimos 10 años de vida o laboral frente al tema pensional, voy a ponerla toda y voy a intentar cotizar con los salarios más altos para así tener la mejor pensión posible. Esa es una opción. Otras personas manejan un asunto constante, pues quienes pueden. Y es que durante toda su vida laboral cotizan de manera muy similar y constante. Seguramente su pensión entonces
ya sea por medio de los últimos 10 años o toda la vida laboral, pues va a ser muy, muy similar, no va a tener muchos cambios. También hay el caso de otras personas que durante la primera etapa de su vida laboral tuvieron salarios muy altos, pero cuando llegan a los últimos 10 años, tienen problemas porque tal vez pierden trabajo, no pueden seguir cotizando de manera alta, y eso les afecta el promedio de los últimos 10 años. Pero entonces, aquí lo que les quiero mostrar también, y con este ejemplo que sigue acá, es que el promedio de toda la vida laboral también sirve y también es importante. ¿Listo? No solo el de los últimos 10 años. Ahí es importante tenerlo. Entonces, fíjense, aquí les pongo un segundo ejemplo. Esta es una mujer. ¿Listo? Una mujer que se va a pensionar en el año 2021. En este caso, también es una persona que estaba en un fondo privado y su pensión en el fondo privado se le calculó en 2.375.000 pesos a los 57 años. Acá se hizo un cálculo de ver cuánto podría ser esa pensión si la persona estuviera en Colpensiones. Entonces, fíjense cómo es la diferencia. Esa persona cotiza actualmente con el salario mínimo y así lo va a hacer. O sea, sus últimos 10 años están cotizados con el salario mínimo o un poquito más. ¿Listo? Porque esa persona en sus últimos 10 años no tiene la manera de cotizar más alto. Entonces, fíjense que si yo tomo los últimos 10 años, pues la mesada le va a dar 977.000 pesos, que es muy cercana al salario mínimo actual y además pues es bastante inferior de lo que le ofrece el fondo de pensiones. Sin embargo, si yo tomo el promedio de la persona de toda la vida laboral, miren la diferencia ahí sí como se da. Y es que el promedio de ella de toda la vida laboral es muy alto, pues es muy alto en comparación con el que le daría si fuera en los últimos 10 años. Es de 4.500.000 y su pensión es de 3.100.000 pesos más o menos, que es mucho más alta y también es más alta que la del fondo privado. Luego a esta persona le conviene entonces Colpensiones. ¿Para qué les muestro esto? Para que tengan en cuenta que no solo importa los últimos 10 años, también importa ver toda la vida laboral. Listo, siempre es bueno, si ustedes van a considerar un cambio de régimen, si van a considerar algunos asuntos aquí, que tengan en cuenta que ustedes su pensión la pueden obtener teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años y el de toda la vida laboral. Por supuesto que si ustedes tienen mesadas y salarios altos, pues ese sería el mundo ideal, ¿sí? O sea, uno poder tener siempre un salario alto, ya sea durante toda la vida o por lo menos durante los últimos 10 años. Ese sería el mundo ideal y así mi pensión va a ser lo más alto que yo pueda obtener. Pero entonces, quienes de pronto tienen problemas en sus últimos tiempos para cotizar, también es mostrarles que el promedio de toda la vida laboral también funciona y que puede ser una manera de tener una buena pensión. Ahora, por ejemplo, ¿qué le pasa a una persona que lastimosamente tiene problemas económicos en sus últimos años y no ha cumplido todavía las semanas? O sea, le toca sí o sí seguir cotizando. Sí, que eso pasa mucho y mucha gente dice, pero yo ¿cómo voy a cotizar con un salario mínimo si es que eso me va a dañar el promedio? Pues en ese caso seguramente usted va a tener que hacerlo porque usted necesita igual seguir cotizando para alcanzar las semanas, las 1.300 semanas como mínimo, pero sepa que aunque pueda tener una disminución, si usted tuvo buenos aportes antes, en los primeros años de su vida laboral, pues eso le puede compensar. Y miren el caso de esta señora, les estoy mostrando un caso de una persona que durante todos los últimos 10 años ha cotizado con el mínimo, pero que con lo que ganó en algún tiempo, seguramente mucho antes, va a poder compensar eso y obtener una mesada que es bastante más alta que lo que obtendría con el promedio de los últimos 10 años. ¿Listo? Es un poco para que no se desanimen tanto, pero entender allí que aunque se puede impactar, ustedes siempre reclamen el promedio de toda la vida laboral. Ahora, si usted ya cumple las 1.300 semanas y se queda con una disminución del ingreso, pues ahí la otra opción es, por ejemplo, dejar de cotizar y pasar en el tema de salud, si tiene cónyuge, si tiene compañera permanente, si tiene la manera de que lo coloquen como beneficiario del régimen contributivo de salud, para que usted tenga salud, pero no cotice más.
y así usted entonces tampoco va a impactar el promedio de sus aportes. ¿Listo? Esa es otra opción que la gente puede tomar, ¿vale? Esto lo enlazo con las siguientes dos modalidades de pensión, que son las otras dos pensiones, invalidez y sobrevivencia. La gente siempre que le hablan de pensión piensa en la vejez. Y eso pasa mucho, inclusive cuando uno habla con gente joven. Pero ojo, el sistema de pensiones también cubre el riesgo de invalidez y la muerte. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Mucha gente a veces no hace este cálculo. Y por lo menos en la experiencia que yo tuve, muchas de las pensiones que se negaban de invalidez o de pensión de sobrevivientes eran por falta de aportes. Ya les cuento por qué. Lo primero es que la pensión de invalidez requiere que la persona tenga el estado de persona inválida, ¿listo? Que según la ley de Colombia se obtiene cuando a usted le califican la pérdida de capacidad laboral. Eso es un trámite que se hace ante su fondo de pensiones y ante las juntas de calificación que existen a nivel regional y nacional. Lo importante allí es entender que es un dictamen médico en el cual usted le dicen si usted tiene o no el estado de invalidez. Y ese estado se da si usted obtiene como mínimo 50% o más de calificación de pérdida de capacidad laboral. Para Colpensiones o para cualquier fondo, la invalidez tiene que ser de origen común. Quiere decir es que estamos aquí ante contingencias, o sea, enfermedades o accidentes que no tienen relación con el trabajo. ¿Sí? Todo lo que tenga relación con el trabajo lo va a cubrir otro sistema, que es el sistema de riesgos laborales. Entonces, esa parte es importante. ¿El requisito cuál es? Primero, entonces, obtener una calificación de 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Ese es el primer requisito. Y el segundo, haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Cuando ustedes le califican la pérdida de capacidad laboral, les colocan una fecha que se llama fecha de estructuración de la invalidez. Y eso corresponde a la fecha en la cual se considera que la persona obtuvo mínimo el 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, usted toma esa fecha y de esa fecha, 3 años para atrás deben haber mínimo 50 semanas. Si las tiene y tiene el 50% más de calificación, usted ya tiene derecho a la pensión de invalidez. ¿Por qué les digo esto? Muchas personas que dejan de cotizar porque posiblemente ya tienen las 1.300 semanas para la vejez. ¿Listo? Supongamos. Lo cotizan. Dejan de cotizar y les faltaban, no sé, 6 años. Dejan de cotizar o tienen una edad inferior. Pueden que dejen de cotizar y ahí hay un riesgo. Y es que si usted dejó de cotizar y justo le da que cuando obtiene o cae en estado de invalidez, van a hacer el conteo de las semanas y usted en esos últimos 3 años no tenía ninguna semana, puede llegar a tener problemas para el reconocimiento de la pensión. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Siempre cubrir de todas maneras cada 3 años, por lo menos tener mínimo 50 semanas para cubrir estos temas. ¿Listo? Voy aquí a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo ya se está agotando. Pensión de sobrevivientes, que es la otra. Recuerden lo que ocurre cuando fallece un afiliado o cuando muere el pensionado, se puede obtener la pensión de sobrevivientes, ¿vale? Los requisitos son, si muere un afiliado, o sea, un cotizante, que haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la muerte. Aquí eso está mal, perdónenme, pero es a la muerte. Si la persona es pensionada, no hay problema. No hay necesidad del requisito de la semana. Solamente lo que se va a verificar es que cumplan con la calidad de beneficiarios. ¿Listo? Y aquí está el orden en que se puede reclamar la pensión de sobrevivientes. Hijos y cónyuge o compañera permanente. Si no los hay, los padres. Y si no los hay, hermanos inválidos. Esto tiene unos requisitos extra. ¿Listo? Yo simplemente los estoy enunciando, pero eso tiene estos beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos extra que están en la ley, ¿vale? Esto no lo determina a discreción la persona, esto está legalmente establecido. Nadie puede decir quién quiere que sea el beneficiario de su pensión. Es la ley la que establece esto, para que lo tengan claro, que también es una inquietud que se presenta mucho.
¿vale? Y ya para terminar, algunas anotaciones relacionadas ya más con las ventajas y desventajas del sistema. Miren, la pensión de vejez en Colpensiones sí suele ser más alta, en general, por el subsidio que tiene implícito, ¿listo? En este caso, por eso la mayoría de personas eligen a Colpensiones para su pensión de vejez, porque ahí obtienen mesadas más altas. Segundo, la pensión de Colpensiones está garantizada por el Estado en el monto y condiciones en que fue reconocida. Una vez reconocida la pensión, el Estado debe garantizar esa pensión tal cual como fue reconocida. No importa qué afectaciones del mercado financiero existan, el Estado siempre va a garantizar esa pensión en su mismo monto y con los incrementos anuales legales. ¿Listo? Es una diferencia con una de las modalidades de pensión de los fondos privados. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumplen los requisitos para ninguna de las pensiones en Colpensiones? Se otorgará algo que se llama la indemnización sustitutiva de la pensión. Y es que se le devuelve un porcentaje a la persona de lo que aportó. Si es vejez, se le devuelve un porcentaje de lo que cotizó durante su vida laboral. Si es por invalidez, se le devuelve un porcentaje y no cumple los requisitos, se le devuelve un porcentaje también. Y si es sobrevivencia, a los beneficiarios se les devuelve también un porcentaje. Hay una diferencia con el régimen de los fondos privados, porque en los fondos privados se devuelve la totalidad de los aportes. Lo mismo, cuando en Colpensiones no hay beneficiarios para una pensión de sobrevivientes, o cuando el beneficiario de una pensión de sobrevivientes muere, el dinero se lo queda al sistema, ¿vale? En los fondos privados hay una posibilidad de heredar ese capital en algunos casos. Y en Colpensiones no se pueden hacer aportes extraordinarios, entre comillas, como si se podría hacer en los fondos privados. Digamos, en Colpensiones yo no puedo decir, es que me faltan 500 semanas, entonces voy a colocar la plata que eso representa y listo, y súmelas. No. En Colpensiones los aportes se deben dar mes tras mes. ¿Listo? En un fondo privado sí se va a poder, como es capital, lo que importa, ya ahorita lo explicaron, sí se pueden hacer pagos o trasladar recursos de manera voluntaria. En Colpensiones no, en Colpensiones vas a tener que hacer el aporte mes tras mes. Si usted tiene la plata, le va a tocar que esperar que pase mes tras mes para poder hacer ese tipo de aportes. ¿Listo? Pues yo creo que por allí ya como para no quitar más tiempo al otro compañero y más bien ahora cuando vengan las preguntas, pues terminamos de complementar la información. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Por aquí, como se podrá usted imaginar, estamos llenos de preguntas, pero es posible que algunas de esas preguntas queden resueltas con la intervención de Andrés Felipe. Entonces yo quisiera más bien escuchar primero a Andrés Felipe. Bienvenido, el auditorio es tuyo y muchísimas gracias a Carlos Vázquez. Él es abogado, como ya muy bien lo dijo, y él va a poder entonces compartir sus datos con ustedes por si hay alguna persona que esté interesada en tener un acompañamiento o una asesoría particular. Entonces, Andrés, bien pueda. Andrés. Hola, Andrés. No se oye. Andrés, no te estamos escuchando. Andrés. Hola. Listo, ¿ahí me escuchan? Perfectamente, sí, señor, bien pueda. Qué pena, qué pena. Bueno, arranco, inicio de nuevo. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Peña, pues llevo trabajando pues alrededor de 15 años en el sector financiero. Es muy grato pues que nos puedan acompañar en este tema que es bastante complejo y que a todos nos impacta. Realmente, a lo largo pues de mi carrera siempre, cuando me siento clientes, normalmente la gente se interesa por este tema ya cuando está próximo a pensionarse, ¿sí? Y de verdad, pues que es un tema que hay que tratar, pues esa es la idea, desde mucho antes, ¿sí? Como les dije, pues es un tema que a todos a futuro nos va a llegar.
Yo soy consultor, como lo decía Diego, trabajo pues en una empresa consultora pues de riesgos, correo electrónico, y pues espero que sea de su agrado la presentación. Trataré de no ser tan técnico para que la presentación no se vuelva pues como tan aburridora. Voy a apagar un poquito la cámara para las personas que de pronto a veces tienen esa interfaz y que no consuman pues tantos datos, ¿vale? Bueno, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, listo. Como decía nuestro compañero, el señor Carlos Humberto, ¿sí? Tenemos que partir de la premisa que los dos regímenes que existen, ¿sí? Tienen una arquitectura diferente, ¿sí? Que realmente se viene reflejada en el tema de pensión por vejez, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Uno no tiene que ver que un régimen es bueno y el otro no es bueno. Lo que hay que mirarlo nosotros como aportantes es que tenemos dos alternativas hoy y hay que mirar cuál de las dos nos conviene, ¿correcto? Bueno, entonces, aquí aspectos que tenemos que tener en cuenta es que el trabajador tiene la libertad de escoger a cuál de los dos regímenes pertenecer, ¿sí? Por ley, yo solo puedo hacer traslados de régimen cada 5 años, ¿sí? De los fondos privados a Colpensiones y viceversa. Y cuando se están los fondos privados, únicamente los últimos 6, que hay que tener una permanencia de 6 meses, ¿ya? Y hay un tema muy importante, es que lo que dice la norma es que no se deben de realizar traslados de régimen cuando la persona ya está en sus últimos 10 años. Quiere decir, las mujeres entre 47 y 57 años y los hombres entre 52 y 62. Sin embargo, está la alternativa que ofrecen los abogados, en el cual pues hacen ese acompañamiento y a través de herramientas jurídicas logran esos traslados de un lado para el otro. Normalmente, ¿qué se da? Que una persona no recibió la asesoría adecuada, se trasladó, simplemente firmó y así quedaron las cosas. Y ya después es que tiene el problema. Entonces, también está esa opción para que lo tengan muy en cuenta. Por aquí no tengo. Ok. Bueno. El objetivo de esta charla y lo que les voy a decir, que es lo más ganador, ¿sí? Y que les quede muy claro, y es lo principal, es que cada caso es diferente. Cada caso de una persona es diferente al de otra. Cómo se pensionaron nuestros padres, cómo se puede pensionar mi esposa o mi esposo. Todo es diferente. Entonces, por eso, cada persona no puede comparar que el caso del vecino pueda ser el mío. ¿Correcto? Bueno, entonces, como nos comentaba el compañero Carlos Humberto, ¿para qué yo cotizo? ¿Sí? Es para mitigar 3 riesgos. El riesgo de la pensión por sobrevivencia, si llego a fallecer antes de cumplir la edad, ¿sí? Yo le puedo dejar una pensión de sobrevivencia a mi cónyuge o a mis hijos, ¿sí? Si son menores de 18 años o de 18 a 25 años si hacen educación. Está el tema de pensión por invalidez, que ya lo explicaron. Esto lo califica la Junta Regional Médica, ¿sí? Regional de cada pues, ciudad. Sin embargo, muchas veces se dan los casos que las personas no alcanzan el 50% y acuden a una Junta Nacional para poder que les evalúen de nuevo el caso y poder alcanzar ese 50% y que los pensionen. Eso no depende ni de Colpensiones ni de los fondos privados. Es únicamente ese ente independiente quien hace la calificación, ¿sí? Y está la tan anhelada pensión por vejez. En las 2 pensiones anteriores, cabe aclarar que tanto el régimen de prima media, que es Colpensiones, como el régimen de ahorro individual, que son los fondos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Si la persona no ha alcanzado esa edad y llega a fallecer o llega a invalidarse, es exactamente lo mismo
cómo se va a obtener y se va a liquidar la pensión, para que lo tengan en cuenta. La única diferencia que hay es cómo se pensionan por vejez en los dos diferentes regímenes. ¿Listo? Y también cabe mencionar un punto muy importante que es la brecha pensional. La brecha pensional es lo que vamos a dejar de percibir de ingreso, lo que yo me ganaba versus lo que yo estoy recibiendo hoy. Todos la vamos a tener en cualquiera de los tres escenarios, ya sea por vejez, por sobrevivencia o por invalidez, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Específicamente, pues, eso es lo que yo trabajo actualmente con los respaldos que se pueden manejar a través de la brecha pensional. Aquí les voy a hacer un ejemplo muy explícito. Juan cotiza hoy 5 millones de pesos, ¿sí? A su pensión obligatoria. Ha cotizado 18 años al sistema y Juan se invalida, ¿sí? O fallece. El IBL que nos hablaba nuestro compañero Carlos Humberto es el ingreso base de liquidación y este corresponde al promedio de los 10 últimos años, ¿sí? No necesariamente de edad, sino a los 10 últimos años de cotización, ¿correcto? Y aproximadamente por un cálculo histórico, para no irnos, pues, porque cada caso es puntual, que hay que hacer unas indexaciones de los salarios históricos. Eso más o menos en estadística es el 62.5 de lo que cotizó hoy. Entonces, una persona, ya sea en fondo o en Colpensiones, que le llegue a suceder estos eventos, alcanzaría un 61% de ese IBL, ¿ya? Para el fallecimiento y un 57% en temas de invalidez. Cuando eso lo llevamos en el escenario a liquidar la pensión, la persona, ¿sí?, que recibía 5 millones de pesos, pasa a dejar una pensión de 1.906.000 pesos, ¿sí? Si es el tema de que fallece, se la deja el cónyuge, ¿correcto? Y si es un tema de invalidez, la pensión sería de 1.781.000. Eso es lo que nosotros llamamos la brecha pensional. ¿Cuál es el riesgo que se deja de percibir? 3 millones de pesos, alrededor de un poco más de 3 millones de pesos. Entonces, esa brecha pensional, aquí les voy antes de especificar el tema del IBL, la brecha pensional se puede trasladar este riesgo, porque todo la vamos a tener a través de los seguros, ¿sí?, que se contratan para recibir esa suma que vamos a dejar de percibir. Y esos son los cálculos que se deben hacer, ¿ya? Cuando se presenta un escenario de fallecimiento, un escenario de vejez, un escenario de invalidez, ¿correcto? Ese es un vehículo muy útil y que nuestra cultura pues cada vez va aumentando. Sin embargo, nos falta mucho por avanzar versus pues otros países que tienen una cultura más de mitigar ese riesgo, transferir ese riesgo a una aseguradora. Bueno, aquí ilustrando el tema del ingreso base de liquidación, como lo ven, es el promedio de los 10 últimos años. Este es el escenario ideal, que a mí me cojan, me promedien mis 10 últimos años con unos mejores salarios, ¿correcto? Pero en ocasiones lo que sucede es que mis cotizaciones antes vienen descendiendo, ¿correcto? Y me promedian es los últimos 10 años, ¿correcto? Ahora, en este escenario, nosotros, como cotizantes, por ahí vi una pregunta que decía, ¿quién era el que solicitaba eso? Cada uno de nosotros le podemos solicitar que nos coticen toda la historia laboral, porque en el cálculo puede ser mejor que me incluyan estos salarios que yo cotizaba más altos para que el promedio no me baje en la última foto, que no es tan bonita, ¿correcto? Bueno, ahora pues en el tema de los fondos privados, son cuentas individuales que están compuestas por los aportes que nosotros realizamos. Cabe aclarar que aquí las cuentas, una es independiente de otra, no es como el otro régimen que es un fondo común, ¿sí? Esta es la gran diferencia, pues es un patrimonio de cada persona, cada cuenta es independiente y se componen de los aportes que nosotros realizamos, del bono pensional, que es que yo estuve en un Colpensiones o estuve en un Instituto de los Seguros Sociales y me trasladé a un fondo privado, ¿sí? Y es un cálculo que se hace cuál es el valor del bono pensional y hace parte de la cuenta. Y el tema de los rendimientos, que es un factor
muy importante el tema de los rendimientos porque son rendimientos de 25, 35 años, ¿sí? Y finalmente en los rendimientos termina siendo casi que el 70% del valor de la cuenta, ¿ya? Porque pues son intereses que se capitalizan, ¿correcto? Bueno, les voy a hablar de los mitos de los fondos privados, lo que normalmente nosotros escuchamos en la calle, ¿ya? Y son cosas que la gente a veces piensa que son así, por falta de asesoría, ¿sí? O de desconocimiento, pues, del tema. Que la pensión en un fondo privado se paga hasta que se acabe lo que yo tenga ahorrado en mi cuenta individual. Eso es falso, ¿correcto? Toda pensión en Colombia es de carácter vitalicio. Persona que recibe su pensión, ¿sí? Le llega su pensión, es hasta que fallezca. Y si tiene cónyuge, le queda la pensión de sobrevivencia, ¿correcto? Entonces ese es el primer mito que uno escucha pues como más comúnmente. Ahora, otro es, si el fondo quiebra, mis ahorros se pierden, ¿correcto? Eso también es falso, porque el patrimonio de la administradora, que es la que hace las inversiones, es diferente al patrimonio de los afiliados. Aquí hice un dibujito como para que sea más explícito. Estas son las cuentas individuales que yo les contaba, ¿sí? Y aquí está la sociedad que administra los fondos de pensiones. O sea, el patrimonio de la administradora es diferente al patrimonio de las cuentas donde están los aportantes. De pronto, pues para las personas que recuerdan en un pasado, actualmente hay 4 fondos de pensiones privados que son Protección, Porvenir, Escandia y Colfondos. Pero pues hay personas que de pronto en algún momento pertenecieron a fondos como Davivir, Colmena, Santander, ING, Horizonte, eran administrados por otras compañías y por otros grupos financieros, pero pues como el tema de pensiones es bastante complejo, pues a veces dejan eso a otras administradoras encargadas pues de hacer como tal pues las inversiones, ¿correcto? Y por otro lado, está el tema de que la pensión en un fondo privado siempre es menor, ¿correcto? La respuesta es que cada caso es diferente, ¿correcto? Ahora el compañero que presentó pues el tema de Colpensiones, había esos puntos que le favorecía a la persona que hace con Colpensiones, y es válido. Pero también hay otros casos puntuales en el cual puede ser al revés, ¿correcto? Cada caso es diferente y hay que entrar a evaluarlo. Bueno, ¿cómo se calcula en un fondo de pensión el valor de la prima, el valor de la mesada? Como bien lo veían, en el otro es a través de una fórmula, ¿correcto? En el cual se incluye el valor de la cuenta, lo que alcance a ahorrar, ¿sí? La edad que me voy a retirar, porque esa es una de las ventajas y opciones que uno tiene con un fondo privado, que yo puedo anticiparme, ¿sí? Es que la edad de retiro son 62 años, pero yo me quiero retirar 5 años antes. Se puede hacer, hay que mirar cuánto ahorró esa persona durante toda su vida y calcularle el valor de la mesada. También el tema muy importante, el estado civil de la persona, ¿sí? Si es casada, soltera, y la edad del cónyuge. A veces me preguntan por qué la edad del cónyuge. Pasa que cuando hacemos los cálculos financieros, ¿sí? La edad estimada del colombiano de vida son 75 años. Normalmente las edades de los cónyuges son contemporáneas, pero a veces hay diferencias de 5, 10, 15 años que afectan bastante el valor de la mesada. Es decir, para colocarles un ejemplo rápidamente, yo me pensiono a los 62 años, ¿correcto? Prácticamente lo que yo ahorré va a ser mi retiro y digamos que yo fallezco a los 75 años, que es la edad promedio del colombiano. Entonces, me van a pagar 13 años de mesada pensional. Pero mi cónyuge tiene 10, 15 años menos. Entonces, ahí pasan a estirarse más los pagos, ¿correcto? Entonces, pasa de 13, digamos que sean 15 años, ¿sí? Entonces, se pasa de 13 a 28 años. Entonces, ahí en el cálculo es donde se ve afectada el valor de la mesada. Al igual que las edades de los hijos, aunque pues a veces no son muchos los casos, pero se dan, ¿sí? Que tenga hijos unos muy pequeños
y toca dejarles pues el tema de la pensión. Tiempo cotizado que va amarrado pues al valor de la cuenta individual, y si tiene derecho a bono pensional, lo que les contaban, el traslado de un régimen al de fondo privado, ¿correcto? En algunas ocasiones había gente en los años 90 que cotizaba muy buenos salarios y por ende el bono pensional es bastante atractivo y muchas veces le sale favorable quedarse en un fondo privado puntualmente por el bono pensional. Bueno, hay un tema que quiero precisar, que mucha gente pregunta, la garantía de pensión mínima, ¿qué es esto? Actualmente, en un fondo privado, la cifra que se necesita de valor ahorrado aproximadamente está en 250 millones de pesos. La gente se asusta con ese valor, es un valor importante, ¿sí? Pero pues a través de las cotizaciones que nosotros hacemos durante nuestra historia laboral, y muy juiciosamente es una cifra que se alcanza, ¿sí? Si nosotros hoy tenemos en nuestra cuenta individual 50, 80 millones de pesos, cuando mandamos eso a valor futuro, pues tranquilamente cumple ese requisito, ¿sí? Pero a veces hay personas que no cotizan muy constantemente, y ahí es donde le empieza a faltar el dinero para poderse pensionar. El compañero Carlos Humberto en su presentación hablaba de la fidelidad. No sé si lo alcanzaron a detallar, el 100% de la fidelidad. Eso se da pues tanto en Colpensiones como en los fondos privados, y eso es que a mí me faltan, digamos, 15 años para mi edad de pensión, y 100% de fidelidad significa yo cotizar todo el tiempo que me hace falta hasta cumplir mi edad de pensión. Muy juiciosamente seguir cotizando pues todo ese tiempo, ¿correcto? Entonces, para el caso de la garantía de pensión mínima, son para esas personas que no llegan al monto, digamos esos 250 millones de pesos que le pide el fondo para poderse pensionar, sino que llega, digamos que alrededor de 150, 180 millones de pesos, ¿sí? No fue tan constante en sus cotizaciones, pero esa persona tiene cotizadas 1.150 semanas. 1.150 semanas más o menos aproximadamente vienen siendo unos 23 años. Cuando esa persona cumple el tiempo, automáticamente le deben garantizar una pensión mínima, ¿correcto? ¿De dónde sale ese dinero? Parte de lo que nosotros cotizamos actualmente, que es el 16%, el 1.5% de lo que nosotros cotizamos se destina para ese fondo. ¿Listo? Ahora, en los fondos privados hay dos modalidades de pensión, lo que es renta vitalicia y el retiro programado. Eso ya es muy puntual, que cuando uno ya llega ya llegó el momento de pensionarse, yo me definí por fondo privado y señor, están estas dos alternativas. Una renta vitalicia es que le garantizan un monto durante todo el tiempo que la persona pues esté viva y su cónyuge, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que es administrado por las aseguradoras, es decir, el capital que yo sumé durante toda mi vida se lo trasladan a la aseguradora y a mí me pagan un ingreso estable que va aumentando cada año con participación de utilidades, ¿sí? Pero en el momento que yo fallezca, si hay cónyuge, le pagan la pensión por sobrevivencia, pero cuando ya no hay más beneficiarios, el capital pasa a ser de la aseguradora. Esa es una alternativa, ¿sí? La más común es el retiro programado, en el cual cuando yo estoy recibiendo mis mesadas, si yo llego a fallecer y no hay otro beneficiario, lo que yo tenga aquí ahorrado, ¿sí?, como patrimonio, hace parte de herencia. Más adelante, pues eso es un beneficio que tienen los fondos privados y más adelante pues les detallo un poco más. Bueno, beneficios de estar en un fondo privado. Todos los aportes que nosotros hacemos mejoran la pensión, ¿sí? Indudablemente, pues desde muy temprana edad empiezo yo a cotizar, y el tema es que como hay rendimientos, entonces empiezan siendo rendimientos de 25 o 30 años, ¿correcto? Se puede acceder a una pensión anticipada, lo que les decía, no necesariamente llegar a 62 años hombres, 57 años mujeres, sino que puedo hacer un cálculo y poder retirarme antes de. Aquí el tema de masa sucesoral.
yo creo que es como el más importante y el que más pregunta a la gente al tomar una decisión si fondo privado o colpensiones, ¿sí? Porque muchos casos a veces dan de que la mesada me sale mejor por colpensiones, pero yo no tengo beneficiarios y si yo llego a fallecer, el capital que yo tengo se queda en el fondo común. Pero pues a mí me gustaría dejar eso como herencia, ¿sí? A un hermano, a un sobrino, no tuve hijos, no me casé o soy separado. Entonces, ese es un factor muy importante al tomar la decisión, ¿correcto? Y otro beneficio, otro factor importante es que el afiliado tiene control sobre los ahorros, ¿sí? O sea, siempre le va a llegar información de cómo van los rendimientos, cuánto hay en la cuenta individual, ¿sí? Porque es el único dueño de esa cuenta individual. Bueno, otro punto que también hay que revisar en nuestra realidad colombiana, ¿sí? O de gente que cotiza, que se fue para el exterior y dejó de cotizar, es el tema de la devolución de saldos. Quiere decir, la persona no cotizó constantemente, no alcanzó lo que hablábamos acá de las 1.150 semanas para poder acceder a la garantía de pensión mínima. Entonces, digamos que es una persona que llegó y cotizó de 10 a 15 años, de 500 a 750 semanas. En el fondo privado está la modalidad de devolución de saldos y donde le devuelven el 100% de lo que logró ahorrar, con los rendimientos, con bono pensional si lo hubo, ¿ya? Es toda la cuenta de esa persona. A diferencia del otro régimen, que es se llama indemnización sustitutiva, y es donde le devuelven parte de los ahorros, que no son con intereses, únicamente pues son actualizados al IPC, y no para la gente que tuvo la oportunidad de escuchar al director de Asofondos en la charla de dinero que hizo ayer y que la repitieron antes de que iniciáramos, que un promedio en nuestra realidad colombiana, la indemnización sustitutiva va entre los 5 y 7 millones de pesos que me devuelven, ¿sí? Realmente una suma muy baja para lo que yo coticé durante ese tiempo. Entonces, si el cliente llegó a tener 50, 80, 100 millones de pesos y no alcanzó esas 1.150 semanas, perdón, le devuelven el 100%. Y ahí la diferencia en capitales es bastante considerable. Bueno, aquí hablando de más realidades de nuestro panorama, es quienes tengan una cotización entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, la mesada tanto en el régimen público como en el privado va a ser similar, ¿correcto? Es muy similar. Ahí cuando hacíamos los cálculos, lo hacíamos pues con unos montos, unas sumas mayores, que pues realmente sí habían diferencias, pero cuando es entre 1 y 2 salarios mínimos, son muy similares entre los dos regímenes. Cabe aclarar que en el régimen público, lo que maneja Colpensiones, es un régimen altamente subsidiado, ¿sí? En donde premia a los salarios altos, ¿correcto? Eso es un factor que hace la diferencia con los fondos privados, ¿correcto? Por eso cada persona tiene que evaluar su caso, ¿correcto? Ahora, otra realidad es que en un régimen público yo sí o sí tengo que cumplir los dos requisitos, la edad, 62 años hombres, 57 mujeres, y las 1.300 semanas, ¿correcto? En un fondo privado yo tengo esta opción de la garantía de pensión mínima, que son 1.150 semanas, o sea, 3 añitos menos, ¿correcto? Ahora, lo que hablábamos es, y hay preguntas que he visto sobre los 10 últimos años, que qué pasa si yo aumento, cómo se liquidaría, si vale la pena, por ahí leí una que le faltaban 4 años y realmente vale la pena aumentarlo, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que la incertidumbre que existe en la cotización de los 10 últimos años, en la cual nos están midiendo, sin embargo está la alternativa de que nos promedien toda la historia. Pero ¿qué pasa? Voy a verme aquí a la grafiquita, ¿sí? Esto es una realidad nuestra. Yo estoy trabajando por una empresa donde pues la empresa me hace gran parte de los aportes, el 75% en pensión obligatoria, pero por acá está el escenario. Perdí el empleo, me independicé,
y realmente la seguridad social pues es un costo cuando se es independiente que es bastante alto. Entonces, la normalidad es que cotice 1, 2, 3, 4 salarios, pero a medida que voy aumentando, pues es un esfuerzo, requiere un esfuerzo mayor. Entonces, esa es una realidad. Aquí mis 10 últimos años pueden que me bajen el promedio, pero puedo acceder a que me coticen toda la historia laboral. Pero ¿qué pasa? Esto es una campana en donde me van a coger 2 descensos. El último descenso, porque cotizaba menos, por las situaciones que comentamos anteriormente, y aquí cuando empezaba apenas mi historia laboral, cuando empecé a trabajar, apenas estaba empezando en ascenso, en ascenso. Entonces, ese promedio es el que hay que realizar para poder saber qué decisión tomar. Bueno, entonces, de nuevo, está la incertidumbre de la cotización de los 10 últimos años. Si tengo la capacidad económica o no, si me puede cambiar. Por ejemplo, en este caso, en este nuevo vivir que estamos haciendo, pues no todos tienen la misma capacidad y ahí hay una pregunta que qué pasa por estos meses que realmente pues todos nos hemos visto afectados económicamente con las cotizaciones. Entonces son muchas variables que pueden entrar a afectar cuando me están promediando. ¿Listo? Y lo ideal es que los jóvenes empiecen a cotizar desde un principio, porque pues la población, los jóvenes de hoy en día son muy escépticos al tema de la pensión, ¿correcto? Como decía nuestro compañero Carlos, cuando le preguntan por temas de pensión únicamente lo ven de vejez, pero sin embargo hay otros temas detrás de eso como es el de fallecimiento o el de invalidez. Pero entonces hay que ser más conscientes en este tema de las cotizaciones, ¿sí? Y en ocasiones a los jóvenes les favorece también fondos privados porque pues se van a hacer beneficio de 30, 35 años desde que ingresen a la fuerza laboral, ¿ya? Ahora hablemos de un tema que se viene dando desde hace rato, desde el gobierno anterior. Realmente eso es una papa caliente para el gobierno que sea, el tema de la reforma pensional, ¿correcto? Les comentaba que el tema en el régimen público que es altamente subsidiado, quiere decir que de allí el presupuesto de la nación, que para el 2020 fue alrededor de 271 billones de pesos, el sector que más consume recursos es para pagar las pensiones del régimen de colpensiones, ¿sí? Está estimado que es alrededor de 43 billones de pesos que se destinan. Eso es el presupuesto. Ningún otro sector dentro del presupuesto consume tantos recursos como el tema del pago de las pensiones. Entonces, gobierno tras gobierno hablan de la reforma porque prácticamente eso a futuro va a ser insostenible, ¿correcto? Y tienen que tomar tarde que temprano, yo creo que más temprano que tarde, una decisión. Sí, eso tiene un costo político, sea el que lo haga, pero es un tema que hay que hacerlo porque tenemos en este momento una situación pues que nos afecta, que es la mayor cobertura, ¿sí? Que nos está matando. 3 de cada 10 ocupados cotizan al régimen pensional, ¿sí? Eso está derivado del tema de la informalidad de las personas que trabajan como independiente, unas veces cotiza, otras veces no cotiza, o realmente viene a revisar ese tema pues cuando ya tiene pues, ha dejado de cotizar un tiempo importante. Tiene que ser más equitativo, como les comentaba, el tema de las pensiones que están más altamente subsidiadas son las públicas, perdón. Las públicas, cuando me refiero pues al tema de los regímenes especiales, cuando hablamos de congresistas, senadores, y para nosotros los empleados o los independientes, para las personas que cotizan pues con salarios más altos, ¿sí? Se ven beneficiadas porque las cotizaciones altas también reciben unos beneficios y unos subsidios más altos. Y debe ser también sostenible, lo que les contaba, el presupuesto de la nación hoy por hoy ya pues cada vez no da más para sostener como tal lo que se debe destinar para el pago de las pensiones. Los dos sistemas deben coexistir, ¿sí? Lo que les contaba en un principio no es de que uno sea bueno y el otro sea malo. El uno necesita del otro, ¿sí? Aquí no es de que, es que usted le tira al uno o al otro, no.
yo les decía que lo tenemos que ver como dos alternativas que tenemos, ¿sí? Si a mí me conviene por Colpensiones, perfecto, es mi decisión. Si de pronto yo tengo otra decisión o otra alternativa en un fondo privado y me favorece por este lado, cada caso es muy diferente, ¿correcto? Con volver a hacer el curso de conducción, me voy a comprar un carro ahora que está. Bueno, un momentico que me pase la otra diapositiva que se quedó. Opa, opa. Bueno. ¿Cuál es el tema que está asociado a hasta nuestra nueva población, ¿sí? A nuestra cultura y a la realidad colombiana? Este era el panorama anteriormente, donde la base de las personas jóvenes, ¿sí? Alcanzaban a pagar lo que las personas aquí cuando adquirían su pensión. Entonces era un manejo, pues, más sostenible. Pero ¿qué ha pasado en todas las sociedades a nivel general y también, pues, en la nuestra, en la colombiana? La población cada vez es más vieja acá y también se nos envejeció pues la población y también se estira el estimado de vida del colombiano. Quiere decir pues de que ya las personas que aquí empiezan a cotizar ya en un régimen público no alcanza a cubrir las personas que están acá pensionadas. Por eso se da el déficit, ¿sí? Entonces realmente en este grafiquito se explica bien el tema de por qué tienen que hacer esa reforma, porque no va a ser sostenible. En conclusión, ¿sí? Se debe acabar la competencia, si en un fondo privado o Colpensiones, lo que les decía, tenemos que verlo como dos alternativas, ¿ya? Se debe combatir la disminución de la informalidad para poder fortalecer el sistema, tanto de salud como el de pensiones, ¿sí? Que sean más cotizantes, que la gente tenga esa cultura que a futuro necesitamos, así sea una pensión para vivir. Normalmente yo siempre a mis clientes les aconsejo de que el ingreso principal no puede concentrarse en la pensión, porque cuando hablamos de brecha pensional, pues voy a dejar de recibir ingresos y probablemente de vida, ¿correcto? Y que cada persona tiene unas condiciones muy particulares, ¿sí? Como edad, estado civil, lo que les contaban, cuántos años tiene la esposa, el esposo, cuánto cotizó. Quiere decir que cada caso es único. Cada caso es único para que las personas se evalúen bien qué me convienen. Actualmente, en este momento, hay un esquema y me parece muy bueno que se llama la doble asesoría. Entonces, yo ya estoy aproximándome a mis 10 últimos años y quiero evaluar cómo me iría en un Colpensiones o cómo me iría en un fondo privado, con las ventajas y desventajas. Entonces, a mí me asesora alguien de Colpensiones y luego a mí me asesora alguien de un fondo privado. Y ya después me hacen llenar un formulario y tomo mi última decisión. Eso es algo que la gente debe tener en cuenta, que hoy por hoy lo están prestando los dos regímenes, que es válido para que la gente tome una decisión con cifras y con hechos, ¿ya? No una decisión porque firmé, no me acordé, no lo hice y ya después vienen los ayayay. Entonces, que se lleve como conclusión general de que cada caso es particular y único, ¿correcto? Bueno, ahí está mi correo electrónico. Normalmente lo que les decía, yo trabajo pues el tema de las brechas pensionales para las personas que estén interesadas en este tema. Ahí está mi correo para que por favor me puedan escribir. Igualmente van a tener la presentación y bienvenido pues todas las consultas e inquietudes que se les genera. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a las dos personas expertas que nos acompañaron el día de hoy. Voy a pues abusar de ellas otro momentico para hacerles o transmitirles las preguntas. Yo creo que como mecanismo, pues yo las voy lanzando en el orden en el que fueron planteadas y entonces primero las responde un consultor, Carlos, y luego el otro.
Y pues si de pronto alguno no tiene la respuesta, pues entonces el otro nos puede dar mayor claridad. Antes de pasar a las preguntas, pues les quiero recordar que el 17 y 24 de julio tenemos nuestro seminario de riesgo de crédito, la nueva normatividad que viene para implementar el SARG y la pérdida esperada. Esperamos contar con ustedes. Y para los que tienen que aplicar riesgo de liquidez, que son todos los que captan ahorros, el 25 tenemos el taller de cálculo de la brecha de liquidez, que hay un nuevo anexo y unas validaciones en el nuevo parche del SICSES. Entonces, para los que tengan dudas de cómo se hace el cálculo correctamente, pues yo tengo un video en el canal, pero también vamos a dar el taller. Y el 29 tenemos el cálculo del IRL. Tengan presente que se aplica para fondos de empleados de categoría plena, entidades de primer nivel de supervisión y cooperativas de ahorro y crédito. El valor es 200.000 por participante, por cada 2 el tercero es gratis. Y tenemos unos, digamos, paquetes colectivos por si hay entidades interesadas en capacitar a todos sus empleados, directivos y junta directiva. Vamos a seguir trabajando así. La otra cosa que les quiero mencionar es que a partir de este lunes vamos a tener el consultorio virtual solidario, que es un espacio gratuito todos los lunes, a menos que sea festivo, de 8 a 9 de la mañana nos vamos a conectar por este medio. Yo les voy a contar qué salió la semana pasada, qué hay de nuevo, qué se vence esta semana. La idea es que todos los gerentes, revisores fiscales, contadores, le dediquen una horita el lunes a ese espacio para que arranquen la semana actualizados, ubicados, y bueno, esta semana se vence esto, la Supersolidaria sacó esto nuevo. Bueno, ¿qué hay? Pues actualícese todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Yo les voy a estar compartiendo el enlace. Este lunes es el primero y en ese vamos a tratar obviamente la nueva propuesta de balance social y beneficio solidario que tiene la Supersolidaria, además de otros temas de actualidad. Espero pues que se puedan conectar y nos acompañen. Dicho lo anterior, entonces, obviamente hubo pues muchas preguntas y estamos en el propósito de, a ver, espérate que tuve aquí un pequeño lapsus. Espérate aquí. Ahora sí, voy a publicar esas preguntas. Espérese a ver que ojalá se vean allí. Listo, ahí se están viendo las preguntas. John, ¿se están viendo las preguntas? Bueno, entonces, para que arranquemos, de pronto Carlos no me puede ayudar y luego nos vamos alternando. Alguien dice, me faltan 4 años para pensionarme y es con Colpensiones. ¿Debo aumentar mi base de cotización? ¿Me favorece o la dejo así? Bueno, lo que pasa es que esa pregunta sin cifras es muy difícil respondérsela, ¿no? Y puntualito alguna cosa y si no, que lo llamen. No, o que le escriban. digamos, sí, exacto. Yo ahorita obviamente también les dejo mis datos. Yo lo que le diría es que, mire, mientras usted pueda elevar su base de cotización, es fabuloso porque eso, en principio, representará un aumento de la mesada pensional. Lo que pasa es que sí es bueno, de todas maneras, mirarlo muy bien con números para saber qué tanto conviene o no, ¿vale? Ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con Andrés, que cada caso es único, pero digamos, a líneas generales sí. O sea, mientras más alta sea mi base, pues se supone que más alta va a ser la pensión. Entonces diría sí, pero si él quiere, pues uno ya le puede dar una mirada bien a los números de él para saber si vale la pena 100% o no. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta para que nos colabore Andrés Felipe Peña allí. Hay una persona que dice que labora, tiene más de 57 años, no se ha podido pensionar porque no tiene las semanas, la empresa tampoco la puede sacar porque tiene una enfermedad laboral. Ella quiere que le devuelvan los aportes voluntarios, ella cotiza en un fondo privado, pero tiene miedo, no sabe si eso es causal o motivo para que la empresa la saque. Entonces, Andrés, si nos puedes colaborar ahí, ¿cuál es tu opinión? Respuestas pues como muy puntuales y los que necesiten asesoría más profunda, recuerden que después les compartimos los datos. ¿Andrés está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Ya Dale. me escuchan? Ya, dale. Listo, bueno, ahí realmente lo que prima en este caso es de que ella tiene una enfermedad de orden laboral, ¿correcto? Eso es lo que prima. Entonces, ella, hay que mirar cuántas semanas le hacen falta, si las puede cotizar, ¿sí? Ahí veo que tiene un fondo privado, sin embargo, ella tiene miedo que la liquiden, ¿correcto?
la empresa como tal no la puede liquidar porque hay una enfermedad preexistente de orden laboral, ¿correcto? Entonces, ahí realmente tiene varias alternativas y se debe asesorar bien por la parte jurídica, ¿sí? Porque a veces hay empresas que cometen errores y pueden hacer de pronto una terminación de contrato. Pero lo que digo ahí es que ahí prima el tema de que hay una enfermedad laboral. Ok, muchísimas gracias. Ahora, Carlos dice aquí, si alguien viene cotizando a pensiones mensualmente en el mínimo, pero en los últimos 10 años sube la cotización a 10 millones, la pensión se la liquidan sobre esos 10 millones y anticipo la respuesta o la pregunta para otro que para más adelante. ¿Qué le conviene más a uno ahí? ¿La vida laboral completa, los últimos 10 años? ¿Qué se escoge? ¿Quién escoge si debe ser sobre el promedio de de toda la vida o de los últimos 10 años nomás? ¿Quién toma esa decisión de cuál va a ser la fórmula? Sí, por ahí vi esa pregunta. Lo primero, aclararle a todos, no es que se escoja, simplemente usted tiene derecho a que el que le sea más favorable sea el que se le aplique. Colpensiones estaría obligado a mostrarle los resultados, ya sea con el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral, y además Colpensiones de manera autónoma escoge el que le sea más favorable. Usted frente a cualquier inquietud puede obviamente reclamar y solicitar que se revise. Pero no es que yo decida, sino que Colpensiones me muestra los dos y él debe escoger para reconocer la pensión el que sea más favorable entre esos dos. Es obligación de la entidad. Y en el caso del señor que dice que sube la cotización en los últimos, basándonos en 7 millones, la pensión se basaría en esos 7. No es que la pensión se vaya a basar en 7 o vaya a estar cercana a los 7 millones, ¿no? Lo que pasa es que esos aportes de 7 millones mensuales van a hacer que el promedio de esos 10 años aumente, ¿sí? Y es posible que le aumenten de una manera considerable para que su mesada sea más alta. En la presentación que yo les voy a mandar, puse un caso muy similar para que él lo evalúe, pero ahí si él quiere la fija, se hace un cálculo. Eso se puede hacer una proyección y con la proyección él puede ver cuánto sería la pensión si él eleva su salario a 7 millones. Eso se puede ver muy bien, pero seguramente le va a mejorar, obvio. Eso sí está Bueno, claro. Luis, muchísimas gracias. Ahora, esta otra pregunta para Andrés. ¿Cómo aplican los aportes voluntarios a pensión en Colpensiones para el cálculo de la pensión? Es una pregunta un poco compleja porque no sé si están hablando de esas cotizaciones a los fondos voluntarios, que Colpensiones no tenía esa figura. O no No, sé si es que están hablando de y aumentar de, la y base. de- y de hecho, nuestro compañero Carlos Humberto en su presentación la había dado. En Colpensiones no hay aportes voluntarios, ¿sí? Únicamente eso se da para el régimen de ahorro individual, o sea, fondos. Y hay dos modalidades, ¿sí? Que no quiero pues de pronto entrar en detalle porque pues puedo entrar a ser un poco confuso. Está el tema de las pensiones voluntarias, que son ahorros que se hacen inversiones, ¿correcto? Es un producto aparte que se llama pensión voluntaria. Y también están los aportes voluntarios al fondo obligatorio, que también se pueden hacer, pero pues cada uno tiene unas características muy diferentes, ¿correcto? Listo. Pero pues a nivel general, los aportes voluntarios únicamente se pueden en los fondos privados. Listo, ya entonces ahí nos queda claro que se pueden hacer aportes voluntarios al fondo obligatorio para que se investigue qué caso es uno y otro y de pronto ustedes los asesoren. Ahora vámonos con Carlos. Una persona tiene 54 años, 1.350 semanas cotizadas. No nos dice si privado o público. Si no sigue cotizando más, ¿en qué le afecta la pensión? Yo me anticipo ahí que de pronto nos faltó si es hombre o si es mujer, porque de eso dependerá mucho. Sí, claro, no es lo mismo si es hombre le faltarían 8 años, si es una mujer pues ya está prácticamente a punto de pensionarse. Entonces esa variable es bastante relevante. Pero él ya tiene las semanas y como les decía, yo puedo tener ya las semanas y si considero que mis siguientes aportes, por ejemplo, pueden disminuir en cómo viene mi salario, pues puedo evaluar la posibilidad de dejar de cotizar y pasar a ser beneficiario en salud de mi esposo o esposa o compañero o compañera permanente, si es el caso. Si no, y si yo tengo un trabajo como empleado, pues yo no le veo ningún problema, porque al fin y al cabo usted como empleado, el aporte a pensión en su mayoría viene dado por el empleador. Y siga cotizando que igual las semanas extras le van a ayudar a subir eventualmente la tasa de reemplazo, ¿cierto? Entonces, pues no es que le afecte o no,
¿sí? Pero si es un hombre, hay que ver cómo va a dejar, digamos, hay que ver la historia bien. Entonces también es verle bien los números a él. Ok, muchísimas Ahí, gracias. ahí yo quiero, perdón, Dale. ahí yo quiero adicionar que es muy importante, pues que todo el mundo siempre ve el tema de pensión por vejez. Sin embargo, si yo dejo de cotizar, ahí como no acotaban si es hombre o mujer, si yo dejo de cotizar durante, digamos que fuera mujer, dejaría de cotizar 3 años y si fuera hombre serían casi 8. Ahí entro en riesgo de un tema de que si dejo de cotizar, no dejar una pensión por fallecimiento o una por invalidez, que eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Ok, De que si muy me llega a importante. pasar algo, lo que decía el compañero Carlos Humberto es que mis últimos 3 años a que suceda el evento, yo tenga que tener al menos 50 semanas cotizadas, por si me llega a suceder el riesgo de un fallecimiento o de una invalidez, Para poder que le tenga derecho a la pensión para por que tenga derecho a las fallecimiento. pensiones. Así es. Correcto. Listo, muchas gracias. Ahora, Andrés, a ver si usted me puede ayudar con esta. Yo soy empleado, cotizo como independiente por contrato, o sea, ambas. ¿El IBC tiene en cuenta ambas cotizaciones, la que hace como independiente y la que hace como empleado? O sea, o el debe ser el Eh, IBL. ahí, ahí igualmente no dice si es fondo privado o colpensiones, pero voy a responder pues para los dos ámbitos. Si es en colpensiones, aumenta la cotización, ¿sí? O sea, digamos que, es que yo como empleado cotizo 2 millones de pesos como empleado directo y como independiente adicional me exigen que cotice, digamos, 1 millón de pesos. En un colpensiones se suma eso y la cotización de ese mes van a ser 3 millones de pesos, aumentando pues como tal pues el ingreso base de cotización. Como en un fondo privado se habla de un ahorro, es más dinero que entra a la cuenta, básicamente, ¿correcto? Entonces va a mejorar mi pensión. Así se maneja en cada una de las dos. Bueno, listo. Dice aquí, yo tengo una pensión por sobrevivencia y en mi trabajo me voy a pensionar. ¿Puedo solicitar que no me pensione y me devuelvan la plata? Carlos. En ese caso, sí, y esa era una duda que vi en otras preguntas por ahí. Hay que decir algo. La pensión en Colombia es un derecho que por constitución tiene el carácter de indisponibilidad o es indisponible. Las personas una vez alcanzan los requisitos para una pensión no pueden negarse a recibirla, no pueden disponer de ese derecho. Entonces, si ella tiene una pensión si la persona tiene una pensión de sobrevivencia y él por sus aportes propios obtiene los requisitos para la pensión de vejez, él no puede pedir que le devuelvan lo de vejez y quedarse solo con lo de sobrevivientes. Siempre, o sea, si Listo. ella No puede cumple renunciar a hacer. exacto, si él cumple con los de vejez y los cumplió todos semanas, no puede pedir un derecho inferior al que sería el de la pensión. Bueno, listo. Andrés, una persona con 34 años lleva 7 meses incapacitado, solo ha cotizado 800 semanas y le dijeron que tiene un 72% de incapacidad en protección. ¿Tiene derecho a la pensión? ¿Qué porcentaje? Bueno, cuando se lleva más de 180 días, o sea, 6 meses, es donde se empieza a estructurar ya un tema de invalidez, donde yo ya empiezo a organizar mis papeles para pasárselos a la Junta Regional Médica, ¿sí? Ahí veo que ya se la estructuraron y dio un 72%. El requisito mínimo son 50%, ahí pues algo más técnico, hay dos rangos. Las personas que están entre 50 y 66% de esa calificación y las que tienen más del 66%. En este caso, más del 66%. Quiere decir que esta persona va a arrancar, ¿se acuerdan de los porcentajes que hablaba nuestro compañero Carlos Humberto? Esta persona va a arrancar con una liquidación del 54%, ¿correcto? Y como tiene cotizada 800 semanas, ¿sí? Lo que le exigen mínimo son 500 y va a tener 300 semanas en exceso. Quiere decir que le va a aumentar ese porcentaje. En conclusión, como les decía, tanto la invalidez como el fallecimiento antes de edad de pensión, los dos regímenes la liquidan de una forma casi que exacta. Ahí en este caso, él tiene derecho a pensión y el porcentaje pues ahí le está dando pues como la luz, arranca con el 54% y le da alrededor, y por cada 50 semanas le aumenta el 2%, aproximadamente le liquidan un 60% de su ingreso base de liquidación de sus últimos 10 años cotizados, tiene 34, entonces si no cotizó de los 24 o los 34, o sea, no tiene 10 años, sino que tiene 8, le van a promediar eso. Pero sí tiene derecho a pensión
y el porcentaje de liquidación es más o menos lo que les estaba diciendo. Ok, muchísimas gracias. Hay alguien que dice que tiene trabajo estable y se gana 5 salarios mínimos. ¿Le conviene Colpensiones? ¿Es mejor pasarse desde mucho antes a Colpensiones o seguir en el fondo privado y pasarse a Colpensiones justo cuando le falten los 10 añitos para obtener la pensión? Carlos. Pues él puede, el mismo fondo donde él esté, puede pedirle alguna proyección. Pues en principio uno podría, así como muy en general, uno podría decir que sí, que Colpensiones le va a dar en vejez una suma más alta de la pensión. De todas maneras es bueno ver cómo es su caso. Y él se puede pasar, no hay ningún problema, o sea, se puede pasar o faltando 12 años antes o desde antes si quiere. Pues puede esperar hasta que ya tenga, bueno, no dice tampoco si es hombre o mujer, entonces puede esperar hasta que esté ahí ya a puertas del límite de edad y se traslada si él lo hace. De todas maneras, para poder trasladarse, igual le van a hacer lo que se llama la doble asesoría. Y en la doble asesoría le van a hacer él puede pedir la proyección de lo que sería su pensión en ambos sistemas y eso le ayuda a tomar una decisión mucho más acertada porque con números, pues él va a ver cuál es el panorama de una manera más clara. Bueno, listo, muchas gracias. Hay una pregunta que yo creo que ya quedó contestada y nos la vamos a saltar. Dice que tiene 51 años y 33 años cotizando a Colpensiones, que si lo hace sobre la vida laboral o los últimos 10 años, ya nos dijeron que a uno le muestran las dos y Colpensiones automáticamente escoge la que más le convenga a la persona y se la asignas. Ya estuvo respondida. Dice ahí, Andrés, una persona que tiene 56 años y 1.350 semanas cotizadas en un fondo privado, ¿se puede devolver a Colpensiones? Pues yo recuerdo que Andrés nos decía que legalmente no, pero que pues hay gente que demanda para ver si sí, pero no nos dice la persona qué edad, que si es hombre o mujer, no sé. Ok, sí, lo que yo les decía es de que lo que dice la norma es de que las personas esa decisión la deben tomar pues faltando 10 años para cumplir edad de pensión. Sin embargo, está la herramienta jurídica que de hecho pues el señor Carlos Humberto pues también asesora a gente para ese tipo de cosas a través de los mecanismos jurídicos para que esa persona la puedan recibir. Si es mujer, pues realmente es un caso complejo porque pues estaría a un año, ¿sí? A un año de pensionarse, y si es hombre son 6 años, ¿correcto? Entonces realmente se benefició, estuvo gran parte de su vida laboral en otro sistema, en otro régimen, perdón, y después ya para pensionarse, o sea, está muy pegado. Sin embargo, ahí se necesita la asesoría jurídica. Ok, listo. Ahí, para eso tienen a Carlos. Sí, yo le Bueno, agregaría, si quería le agrego una cosa de una vez. En ese caso se puede, no hay ningún problema, se puede hacer el trámite judicial. Estas opciones de devolverse de los fondos a Colpensiones se han abierto a través de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su sala laboral. Algo que yo no dije en la presentación y tengan en cuenta, eh, aquí se habla, creo que digamos, lo general, lo que está en las normas, pero la jurisprudencia, que son las sentencias de las Cortes, en especial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de Colombia, han creado muchísimas reglas que modifican muchas de estas situaciones. Por eso también la gente, cuando tenga un caso, es bueno consultarlo porque hay temas en todo, en vejez, sobrevivencia e invalidez, reglas creadas por los jueces y las altas cortes que modifican los escenarios y que le pueden funcionar a una persona para obtener el derecho a la pensión. bueno, muchísimas gracias. Ahora viene esta otra. ¿Una persona puede tener derecho a pensión propia y del cónyuge por supervivencia de manera simultánea? Me tocaba a mí, sí. Tan, tan. Sí, 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 que puede es la tener las dos pregunta, pensiones. que la Esa, pregunta esa, que hacen esa ahora, sí. tanto, esa tanto en un régimen de Colpensiones público como en el privado lo puede hacer, ¿sí? Es que mi esposa falleció y me dejó una pensión de sobrevivencia, sin embargo yo tenía un contrato laboral, seguía cotizando por ley, me seguían descontando y después yo puedo obtener mi mesada pensional por vejez. La puede recibir en cualquiera de los dos regímenes. Exacto. Bueno, muchas gracias. Ustedes dos mencionaban ahora que viene una reforma pensional inevitablemente después de que pase el tema de la pandemia. Regularmente, ¿a partir de qué edad hacen ese corte que diga, bueno, la reforma pensional los afecta a los que a este momento tengan una edad cumplida de cuántos años? Para las personas que están más jóvenes aquí, saber si los puede coger o no esa reforma. Bueno, ahí voy a hablar un pedacito, pero quiero que también me complemente Carlos. Eh,
Normalmente, pues todavía no han presentado el documento, ¿sí? Pero lo que hubo en la última reforma es de que ellos crean un régimen de transición. Quiere decir que, digamos que a las personas que están próximas a cumplir la edad, yo no le voy a cambiar las reglas de juego tan rápidamente. En la pasada reforma respetaron esos regímenes de transición para las personas, son unas características puntuales, pero básicamente eran las personas que estaban en sus 10 últimos años. A esas personas les respetaban, y para las personas que sí les faltaba más plazo, a esa era la que les aplicaba las nuevas modificaciones. Bueno, listo. Dígame. He visto que se ha hablado, como dijo Andrés, de más o menos 10 años. Hay que esperar la reforma, pero seguramente sí habrá un régimen de transición para las personas. Es posible que esté alrededor de los 10 años. Ok, muchísimas gracias. Última pregunta. Dice, es una pregunta como muy técnica, no sé si eso se pueda responder aquí. Dice que el papá de una persona que está aquí cumple la edad de este mes, le faltan unas semanas y trabajó como maestro, pero ha ido a todas esas fuentes, ministerio, colegio, fiduprevisora, y no hay forma o no ha podido encontrar el certificado, pues, de esas semanas que cotizó. Que si hay alguna forma diferente de uno consultar esas semanas o de recuperarlas. Ahí lo primero que yo preguntaría es si esta persona cotizaba un régimen especial, que es el que se llama el régimen del magisterio. Sí, ese debe ser. Porque mire que menciona Secretaría de Educación, Fiduprevisora, Ministerio de Educación. Sí, eso es por lo que se ve. Sí, antes del 93 existían muchas cajas de previsión y diferentes entidades. Seguramente él está teniendo problemas para obtener el certificado de los tiempos cotizados en el magisterio de años atrás. Por eso Sí, es que dice que no le aparece por ningún lado. Y es importante que lo consiga, porque si no, no le va a reflejar eso en la historia para efectos de tenerlo en cuenta en la liquidación de la pensión. Sí, ahí lo mejor será que se asesoren con ustedes, ¿cierto? Sí, Diego. sí, exacto. Sí, dígame. ¿Puedo hacer una preguntita relacionada con ese mismo tema, así cortica? Hágale la última porque ya no acabó el tiempo. Es un Y caso quiero especial, despedirlos y es un decirles caso algo. específico. Hay una persona que es docente, lleva los últimos 8 años cotizando con el municipio como un cargo provisional permanente definitivo. Esta persona fue mal asesorada con los fondos de pensiones. El 90% de sus pensiones está en Colpensiones. Un 3% cuando se pasó al régimen privado en Porvenir, un 3%. Y de ahí la ingresaron por la fiduprevisora en el municipio y no la asesoraron, y está vigente en los 3 fondos. Está en Colpensiones, está en Porvenir, está en la fiduprevisora. Me di cuenta que hay una norma del gobierno que le permite a esa persona pensionarse con 55 años de edad, y que todo lo que tienen los otros fondos se lo deben trasladar allá para cotizarle su pensión. ¿Eso es cierto? No, ese es un caso de estudio totalmente, porque ahí veo que tiene muchas aristas. Es raro que no es común que alguien está triplemente afiliado, porque normalmente eso lo definen en comités, y usted o queda en Colpensiones o queda en el fondo privado, pero que una persona esté al mismo tiempo en uno y otro, de hecho no se puede, o sea, legalmente no debe ser así. Entonces habría que ver el caso bien para uno entender por qué hay esa... En principio, argumentativamente se puede pelear que hubo mala asesoría de parte de los distintos fondos. Sí, o sea, una opción es la de anular la afiliación al fondo privado. Esa sería la opción para que la persona esté ya simplemente en el régimen de prima media y listo, y se va a pensionar con Colpensiones. Te lo agradezco. Bueno, listo. Muchas gracias por todo, Diego. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos primero para agradecer a nuestros dos excelentes conferencistas que nos dieron una información muy precisa, muy clara, de muchísima utilidad. Agradecerles a todas las personas que se conectaron alrededor de 300 personas. Hubiese querido que se conectaran más. Nosotros teníamos una capacidad para 1000. Se conectaron nomás 300. Bueno, pues para los próximos entonces ajustaremos el auditorio a las 300 personas, pues, para no desperdiciar ese otro espacio que uno paga allí en Zoom, y espero que se puedan seguir conectando. Como les dije, este lunes nos vemos entonces en el consultorio gratuito solidario por Zoom, y
vamos a hacerles llegar entonces las presentaciones y los datos de nuestros dos conferencistas para que las personas que todavía tengan dudas o requieran una asesoría particular la puedan tomar. Como ya les dije, Carlos es experto en todo el tema jurídico como abogado para trasladarse de un régimen a otro y conoce los dos regímenes. Y Andrés Felipe es experto en este tema y sobre todo en asesorar a las personas de en cómo cubrir la brecha pensional con un producto que él maneja en la empresa en la que trabaja. Y no me queda más pues que agradecerles y próximamente estaremos compartiéndoles el video y las presentaciones y esperamos seguir contando con ustedes en estos espacios y reiterarles, como ya les dije, 17 y 24 seminario de riesgo de crédito, 25 y 29, taller sobre riesgo de liquidez. Muchas gracias a todos. Chao Andrés, chao Carlos, y chao a todos. Muchísimas gracias. Y a mi tía también, que por ahí está, María Inés Betancourt. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Dieguito. Excelente la presentación. Bueno, Muchas chao pues. gracias. Chao, Cuídate. Dieguito. Gracias. Muy Chao. buena la presentación. Chao. Gracias, muy amables. Adiós, Hasta muchas luego. gracias. Buen día. Chao. Excelente charla, Diego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Señor Diego, muchas gracias. Excelente charla. Con muchísimo gusto, muy amables. Gracias, Diego. Feliz fin de semana. Ah, bueno, gracias, hermano. Nos vemos entonces. Tenemos cita mañana, ¿no? Sí, señor. Mañana, Ok. si Dios quiere, nos vemos. Chao, que estés muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Vale. mis bendiciones. Feliz fin de semana. Ok, gracias. Gracias, Diego. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Aló. Diego. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Con mucho gusto a ustedes por participar. Hasta luego. Gracias a todos por compartir tan valiosa información. Con mucho gusto. Por aquí nos veremos. Chao, Dieguito. Saludos a la familia y a todos. Excelente presentación. Me encantó. Ah, bueno, tía, muchísimas gracias. Muy bien. Chao, Inés. Muchas gracias. Chao. Oh, chao, Clarita. Chao, Johncito. A todos. Muy buena presentación. Los felicito. Excelente. Muchas gracias, Bueno. Diego. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muy amables por sus comentarios. Diego, ¿hay posibilidades de que nos compartas, por favor, las diapositivas? Sí, señora, esa es la idea. Los conferencistas nos van a enviar las presentaciones y yo, bueno, pues aquí las personas que me colaboran, John y Clara, se los estarán haciendo llegar, bueno, por el WhatsApp seguramente, por los correos. Si por algún motivo no le llega en los próximos días, pues usted le escribe a John y él se la hace llegar con mucho gusto. De acuerdo, muchas gracias. Ok, de hecho creo que una de las cosas prácticas que vamos a hacer es, para facilidad de todos, ponerlo en la página web, en mi página, y de ahí pues ustedes van más fácil y lo descargan. O sea, vamos a utilizar todos los medios para que le llegue, no se preocupe. Bien, perfecto, gracias. También como primer medio, si quiere por el chat, envíenos el correo suyo y a ese correo le enviaremos todo el material, el enlace con el video y también el material, las presentaciones de los dos conferencistas. Gracias, John. Diego, muchas Con gracias. mucho gusto. Que estén muy bien, Diego y el equipo. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias.